la verdad es que sí es bastante complicado. O sea, y creo que siendo mujer es mucho más, ¿no? Entonces, desarrollarte. La dinámica del Poder Judicial es complicada en el sentido de los horarios, ¿no? Y además, todavía la mayoría de los integrantes son hombres. Esto es digesto. Bienvenidos y bienvenidas a un nuevo episodio de Digesto. Soy Jorge de la Cabada con Adrián Regino y tenemos una invitada muy especial hoy. Tengo que decir que en algún momento no me contestó Adrián. Lo sabemos. Otra vez, víctimas del visto. Desde la primera vez queríamos del doble visto. Queríamos que estuviera, pero bueno, ya todo se logró cuadrar. Estamos con la jueza Yasmín Robles Cortés. Muchas gracias por estar aquí y bienvenida. Bienvenida. Muchas gracias por estar acá. Al contrario, gracias a ustedes. Sí, un doble visto, pero bueno, tengo excusas, tengo una buena justificación, pero lo importante es que estoy aquí y muy agradecida del espacio. Muchísimas gracias. Muchas gracias. Y pues como te platicamos un poquito afuera de cámaras, la idea de esto es conocerte a ti, tu trayectoria, cómo llegaste a ser, a entrar al Poder Judicial, secretaria, jueza y todo eso, pero bueno, platícanos un poquito de ti, viéndome un poco de años atrás, de dónde eres, cómo te iba en la primaria, qué te gustaba hacer de niña, por qué decidiste estudiar Derecho, como todas estas cuestiones de alguien desde sus inicios. Bueno, yo soy norteña, estoy súper orgullosa de eso, soy de Tamaulipas. ¿De qué parte? De San Fernando, mi pueblo, así le digo, realmente es un municipio muy grande, tiene peculiaridades. Salió hace unos 10 años en una noticia muy sonada en tema de migrantes, ¿no? Okay. Pero está muy cerca de la frontera, está a 2 horas prácticamente de la frontera, entre Matamoros y Reynosa. Entonces, okay, es un municipio pequeño, muy pequeño realmente. Y yo nací allá y después me fui a estudiar a los 15 años, me salí de casa de mis papás por el tema de que no había oportunidad académica, me fui a estudiar la prepa a Ciudad Victoria. Okay. Ahí ya estudié la licenciatura y la maestría. Entonces, no estaba en mis planes, por lo menos de niña, estudiar Derecho, pero el destino te sorprende. ¿En tu familia había ya abogadas o abogados? ¿O tú dijiste, pues yo voy a hacer la parteaguas y no sé por qué, pues voy a sufrir, me voy a Derecho? Sí, fíjate que no, nadie. Mi mamá es maestra, jubilada ahorita, y mi papá es licenciado en Administración de Empresas. Okay. Entonces, de hecho ¿no? Ya no tenían cierto rechazo hacia los abogados, ¿no? Siempre como esa concepción de vernos aburridos y cuadrados, sí, ¿no? Sí. Tenemos mala fama. Entonces, no, mi familia no estaba nada relacionada con el medio. Actualmente, pues, soy la única abogada en mi casa. Y fíjate que una de las particularidades, les cuento, que me llevó a estudiar esto fue mi abuelito. Mi abuelito materno, porque yo era la clásica niña muy seriecita, pero todo cuestionaba. Entonces yo tenía 5 años y mi abuelito por todo me quería regañar o hacer observaciones, y yo siempre le debatía y desde muy chiquita me decía, ay, la abogadita, ¿no? ¿Y te la fuiste creyendo? Y me la fui creyendo. Fíjate que les cuento que cuando estaba en la preparatoria todavía yo tenía un poco de inclinación a estudiar medicina o a estudiar incluso una ingeniería química, pero por azares del destino y un poco también tema económico que mis papás no podían solventar, sobre todo la carrera de medicina, claro, que es bastante cara, pues estudié Derecho, ¿no? Entonces, esa idea de la abogadita, ¿no? En las 3 opciones que tenía finalmente para la licenciatura, pues se quedó Derecho y bueno, me cambió la vida realmente, ¿no? Y muy contenta de haber tomado esa opción. Oye, me imagino que fue complicado, pues a los 15 años tomar esta decisión de me voy de mi casa y llego a una ciudad nueva. ¿Cómo fue eso? O sea, ¿cómo lo viviste? ¿A dónde llegaste a vivir? ¿No sentías como que te faltaba? Pues a lo mejor de por sí esta edad llega a pasar que te da flojera llegar a tu casa, hacerte de comer o algo. ¿Cómo era a los 15 años, no? Que a lo mejor estás acostumbrado a una casa donde te ayudaban en todo, pues llegar a dar este paso. O sea, ¿cómo fue? Pues mira, bien difícil. No les voy a negar, comí como
como 3 años Maruchan. Sí, Maruchan y atún, ¿no? Sí, De que sí, atrás, sí. vámonos. Ajá. Como buena foránea, creo que todos los que tuvimos esa oportunidad, hemos tenido esa oportunidad, nos toca, pues, Sí. estar conscientes de nuestras capacidades, ¿no? En principio para cocinar, después el tema económico, los tiempos. Entonces, Claro. pues a los 15 años realmente eres muy jovencito, ¿no? Sí, sí, sí. Y es enfrentar, pues, muchas cosas. Yo recuerdo la primera semana que entré a la prepa, yo no sabía tomar el transporte público. No estaba acostumbrada a que mis papás me llevaran, pues porque además en la secundaria mi mamá era maestra de secundaria. Yo me iba a la escuela con ella, El ¿no? autobús escolar era el de mamá. Ajá, Sí, exactamente, exacto, ¿no? ay. O sea, y me llevaba porque Directo. me llevaba, no Ajá. había otra opción. Y entonces cuando me voy a Ciudad Victoria, pues me voy sola, rentamos una casa, ¿no? Que nos daban un poco de asistencia. Y entonces, pues, otra realidad. A las 7 de la mañana tenía que tomar el camión, el transporte público a las 6 de la mañana y estaba oscuro. Oye, ¿pero vivías No. literal sola o con algún roomie o algo? Fíjate que al principio mi hermana estudiaba allá, tengo una ok. hermana que es 2 años mayor que yo, entonces hubo un pequeño desfase por los tiempos de diferencia para entrar a la prepa y para entrar a la universidad. Entonces creo que como el primer mes estuve sola y ya después con ella. Entonces siempre estuvimos como ¿Y ese juntas. mes no te dio miedo? Ay, sí, fue espantoso. Sí, Oye, No, imagínate, no, no. así te vas tú solo primera vez, como dices, todo oscuro. Sí, a ver además- dónde te pierdes. No es como te dejan tus papás solo, que se van un rato y regresan y sabes que van a estar, ¿no? O sea, te quedas ahí. sí, sí. Que me imagino que es difícil, por tercera vez estoy diciendo esto. Exactamente. Que me imagino que es difícil, pues esto de estar solo, que sabes que en la noche tienes que cuidarte, a los 15 años, pues tengo que cerrar bien. Y no sé cómo se vivía el tema de inseguridad en ese entonces. Yo les comentaba que en algún momento fui a Ciudad Victoria a jugar allá. Y pues sí, en la noche, a las 8 de la noche, todo era como toque de queda. No sé si es realmente así o es el término Sí, que ya no correcto, puedes salir, ¿no? Pero ya no podía salir. Fuimos a cenar y sí, como que las calles tan vacías, yo sí sentí cierto miedo. Entonces, no sé, en esa época, ¿cómo se vivía? Nótese, en esa época, Jorge. O sea, Exactamente. En aquellos Que años fue como lejanos. Fue como un año antes de Oye, que pues fuera. fue exactamente, fue 2012. Fue por ahí. No, muy mal. Muy mal. O sea, ya fue muy revelador tu comentario. Sí, pero bueno. exactamente, no, a sí. tus Y fue de 28. mala lid, ¿eh? Sí, Yo por el visto, me cobró Exactamente, caro el visto. exacto. Fue No, como se dijo, a ver cómo se la volteo, me dejó en visto, pues aquí la vi. Sí, tengo que tirar ahí 2, 3 Exacto. golpes, ¿eh? Los 20 años que hay de diferencia entre tú y yo, también hay cambios. Fíjate que cuando yo empecé a estudiar en Ciudad Victoria era muy tranquilo, o sea, muy tranquilo en general todo Tamaulipas. Tú podías dormir en tu casa con la puerta abierta y no pasaba nada. Además, todos nos conocíamos. Entonces, ese tema de la inseguridad no existía, por lo menos en ese momento. Sí, por ejemplo, lo que comentas de la casa, hacerte cargo de la casa en sí, una de las cosas que a mí me preocupaba mucho es, si apagué la estufa. Sí, yo, huele, y me levantaba, pero era tanto como el miedo de que algo pasara, pues al final de cuentas, sí. antes no estabas a cargo de esas cosas, ¿no? Sí. Y entonces era una de las cositas que a mí me preocupaba, ¿no? El tomar el transporte público, como les platicaba también, yo no sabía ni cómo hacerle la parada, ¿no? Al Sí. camión, ese tipo de cosas. Estaba así. Ajá, por No, favor, sí, los primeros- Veía las películas, ¿no? Así de- Sí, pidiendo ride. Pero además de noche, o sea, Ajá, no sí, se sí, no, sí. no, a las 6 de la mañana estaba oscuro, no se notaba y yo no sabía ni siquiera levantar la mano para eso. Yo pensé que viéndome, pues se paraban y no, gran error. La primera Vimos que semana no. llegué tarde, sí, Oye, esa siempre. niña está parada ahí 30 minutos. Sí, exacto, ¿Qué ¿no? hace? Sí, yo Ajá. además imaginé que todas las rutas eran iguales y no, pues mis papás no me enseñaron a andar en camión. Yo por eso cuando ya empecé a vivir en Ciudad de México y los papás les decían, a mis compañeros les decían a sus hijos, no, te voy a enseñar a usar el metro, dije, eso es una gran lección. Sí, Sabes, está desde niño cañón, aprender a te usar el pierdes. transporte público. Claro, porque una emergencia y además creo que no tengo el gusto de ser mamá, pero creo que es parte de la función de los papás, ¿no? Tener esa idea de enseñar a los hijos, no nada más en lo académico, sino hacia la vida, saber Sí, hay cosas responder que a... no te enseñan en la escuela, ¿no? Claro. Sí, no creo que haya sido a la prima y te dicen, tienes que pedir el camión así. Exactamente. No, O cosas que luego dicen que no te enseñan en las escuelas, como finanzas o cómo funcionan los impuestos, no sé, todo ese tipo de Exacto. cosas, ¿no? Oye, qué buena Exacto. que lección nos está dejando desde los primeros Exactamente. momentos de esta Oye, entrevista. pues sí. Oye, entonces empiezas o sea, ya entras a la preparatoria, te empiezas a aclimatar, por así decirlo, a esta nueva vida.
¿Y te enfocas 100% a tus estudios o pues empiezas, no sé, tal vez hay personas que por el hecho de estar fuera pues, tienen más tiempo y pueden hacer actividades extras, ¿no? O sea, ¿tú solamente ibas a la escuela y a tu casa o cómo era tu dinámica en ese entonces? Fíjate que la situación económica era complicada, ¿no? Por parte de mis papás y siempre el hecho de estar en otra ciudad pues implica muchos gastos, ¿no? Entonces yo lo que hacía era dar clases extras en las tardes. O sea, estaba en la prepa, pero daba clases de matemáticas. Estaba en un CEBETIS realmente, entonces toda la formación era físico-matemáticos. Entonces en la tarde daba clases particulares a niñas que estaban en la secundaria de matemáticas, física, química, y era lo que hacía. En la mañana de 7 a 3 de la tarde a veces tenía como estaba en algún club de ciertas materias y los tiempos extras me dedicaba a eso, a dar clases y en algún momento pues trabajos así pequeños, ¿no? Incluso en aquellos tiempos, en aquella época, los cibercafés se usaban y entonces llegué a trabajar en esos espacios. ¿Qué es un cibercafé, perdón? ¿Qué no me tocó. No. Sí, Oye, pero... van dos. la tercera, sí, la tercera la vencida. Ya te conté que te traje café así nada más. Gracias, qué amable. Oye, y teniendo, porque me imagino que pues para dar clases sobre esas materias debes de tener cierto habilidad, ¿tú no pensaste en dedicarte o estudiar algo relacionado a matemáticas, ciencias, o sea, como algo más enfocado a eso? Sí, de hecho, mi primera opción era estudiar una ingeniería química. Ajá. O sea, me iba muy bien en esa área. Entonces, esa era, pues, mi idea, ¿no? Incluso para el TEC de Monterrey, en Monterrey, en el campus de Monterrey, pues, presenté mis exámenes, me dieron beca y todo, pero por una cuestión de mis hermanas, porque no soy hija única, hay dos hermanas mayores, y lo que implicaba tener en diferentes ciudades. De hecho, pues prácticamente toda nuestra edad adulta, mis 3 hermanas y mis papás hemos vivido en ciudades distintas. Entonces era como muy complicado en tema económico y en logística. Entonces decidimos, ¿no? Junto con mis papás, que me iba a quedar ahí en Ciudad Victoria, en lugar de irme a Monterrey. Y pues bueno, ahí no estudié. Por el mismo tamaño de la ciudad, las capacidades limitadas en oferta educativa, no estaba esa carrera. Entonces era pues ajustarme a las carreras que había ahí y eso me llevó a estudiar Derecho. Oye, y se me hace pues raro, ¿no? Porque creo que, por ejemplo, muchos dicen como este estigma de es que el abogado no sabe números, es lo que ¿no? estaba pensando. Es que el abogado no sabe números, o sea, realmente porque muchos estudié Derecho porque yo no sabía. Porque no me gustaban las matemáticas. Ajá, no me gustaba. Eso, que en mi caso siempre quise estudiar Derecho, pero aparte no era bueno en matemáticas. Entonces, digo, luego acabé trabajando en Derecho Fiscal, no sé cómo, pero bueno, aprendimos ahí. Pero sí se me hizo como algo diferente. A ver, rompes el estigma Ajá. del abogado que dicen que no sabe matemáticas, ojo. Exacto. Y Y mira también qué impresionante que teniendo como a lo mejor ideas de voy a estudiar una ingeniería o medicina, acabas siendo abogada y además jueza, muy movida, o sea, muy exitosa en esa rama. Pues qué interesante, ¿eh? Y la verdad es que a mí me cambió la vida y yo estoy muy agradecida con el Poder Judicial. Realmente para mí es todo. O sea, sé que hay muchas opciones, pero yo le tengo un cariño muy importante porque cambió la vida familiar, no solamente la mía, en muchísimos aspectos, ¿no? Entonces, yo inicié realmente como chofer de funcionario. Sí, estábamos viendo tu ficha bibliográfica. Sí. Pero antes de esto, ¿cómo, o sea, llegaste a, estudiaste Derecho en qué universidad? ¿En la Autónoma? Sí, en la Autónoma de Tamaulipas. Correcamino 100%. Correcamino es lo que vi. Exacto. Y de ahí empezaste a trabajar, o sea, justo, ¿cómo fue tu ingreso al Poder Judicial? ¿En qué semestre empezaste a trabajar? ¿Antes de trabajaste en algún despacho o algo? ¿O fue directo a Poder Judicial? Fue directo a Poder Judicial. Tuve la fortuna de un día, ya sabes, en la biblioteca, que coincidí con una compañera, con una amiga de mi hermana, la mayor, 2 años de diferencia nos llevamos, y ella era oficial en un colegiado de ahí de Ciudad Victoria, y me dice, ay, en mi tribunal colegiado está contratando el magistrado, deberías ir a hacer examen. Yo estaba en 8º semestre y mi idea era dedicarme a la academia, irme al extranjero a estudiar becada y regresar, y generalmente como se manejan este tipo de becas, ¿no? Entonces, hacia ahí estaba dirigiendo mis esfuerzos y me dice una muy buena amiga de esta oportunidad y voy al examen. O sea, sin más, o sea, simple trabajo, ¿no? O sea, a ver qué sale, ¿no? Exacto, ¿no?
me hacen la entrevista y cosa muy curiosa porque el lugar realmente era, en ese momento había esa oportunidad de meritorios y de este tipo de nombramientos que facilitaban, ¿no? Y la oportunidad del nombramiento era como chofer y hacías funciones de oficial, ¿no? Entonces, mi examen, más allá de lo jurídico, fue de taquimecanografía. Okay. Entonces, a mí el magistrado, mi primer examen, dijo, a ver, niña, ¿sabes escribir o no sabes escribir? Porque aquí necesitamos... ¿Mande? ¿Cuántos años tenías ahí? Yo tenía 21. Ok. ¿Y ya fue en 2019, 2020? Ya. Nada. O sea, oye, y ya aquí sabías más o menos hacia qué rama te quedaba. Por ejemplo, decías que en la academia, pero justo ya más o menos estabas viendo qué rama te gustaba. O empezaste como también dijiste, pues me meto aquí, voy a la entrevista y vamos a ver qué sale. Sí, ¿o qué materias te gustaban en la carrera? En la carrera me gustaba mucho el amparo. El amparo siempre se me hizo maravilloso. Creo que era donde más me sentía cómoda, ¿no? Sí, además tuve la fortuna de ir combinando un poco la licenciatura con los cursos. En aquel momento había cursos básicos, ¿no? No con el formato de ahorita para la formación de secretarios, sino para oficiales de todas las materias. Entonces, ahí en la escuela judicial, los cursos duraban aproximadamente 3 meses, ya el básico de mercantil, el básico de fiscal, y así nos llevábamos. Te daban nociones generales de todo. Sí, prácticamente eran nociones generales, y ahí complementaba yo un poco esta formación de la licenciatura. Entonces, las llevaba a la par, y además para mí era sensacional que un maestro fuera a su vez magistrado, juez. Entonces ahí hacia eso estaba como yo tratando de dirigir todo mi estudio. Y había hecho yo un verano de investigación científica también en el ámbito jurídico en Monterrey. Entonces dije, bueno, me gusta esto, puedo empezar a escribir, a publicar, ¿no? Esa era mi idea. Y retomando un poquito, me encuentro a mi amiga, me dice de esta opción, voy al examen, y el examen, el magistrado tal cual, o sea, me pone en una computadora y me dice, a ver, te voy a dictar, ¿no? O sea, no me preguntó qué es el derecho, qué es el amparo, qué no, qué hacen ¿qué tal un los colegiado? dedos? Los dedos más rápidos del condado. Pero tuve la fortuna de que en la secundaria estudié en el taller de taquimecanografía. Okay. Entonces, yo así, a mí pónganme el cubreteclado, lo que sea, rapidito, ¿no? Y nadie lo había hecho, o sea, el magistrado ya había entrevistado como 5 o 6 personas y estaban de tin, ¿no? Entonces se tardaban ahí en... y yo estaba con el magistrado prácticamente platicando así y estaba escribiendo, entonces eso le gustó y me dio la oportunidad de estar ahí con ese nombramiento, cosa curiosa, porque además a esa edad yo no manejaba. Sí, entonces, claro, obvio. Obvio, ¿por qué no? Yo le doy a todo. Y me acuerdo, y no me lo preguntó el magistrado en la entrevista, pero sí era un requisito junto con el currículum, ¿no? Claro. Tenía que tener un perfil. Y entonces me dice el magistrado, muy bien, te voy a dar la oportunidad de un mes. Y salgo bien contenta y le hablo a mi papá. Le dije, ¿pero qué crees que es de chofer? Y no tengo licencia para manejar. No tengo licencia y no sé manejar. Exacto, no, pero a mí me sirvió porque mi papá dijo, ok, vamos a solucionarlo. Y me acuerdo que sí vinieron y sí, o sea, en el coche de ellos dijo, bueno, por si realmente en algún momento te necesita el magistrado, ¿no? Sí. O sea, aunque la idea era estar ahí escribiendo de funciones de oficial, pero pues yo sabía que podía estar expuesta a realizar las funciones en cualquier momento que él lo necesitara. Y ya, más o menos ahí... ¿Aprendiste? Así, en automático. Después aprendí estándar, sí, tú. Ya en la subida, ya no se viene, sí, claro. Pero entonces, ¿cómo cuánto tardaste en sacar tu licencia y en...? Porque tampoco es como que, bueno, no sé, no creo que sea algo que se aprende así rapidísimo, ¿no? Bueno, también depende porque aquí en la ciudad... ¿no? Es que también aquí en la ciudad aprender a manejar es dificilísimo, o sea, con cómo se te avientan todos. Pero no sé, allá a lo mejor hay menos tráfico, o sea, como que hay más oportunidad de aprender bien, ¿no? Bueno, voy a ser muy sincera. Ajá. O sea, el examen fue escrito. Yo tenía la licencia y tenía todo. O sea, yo sabía para qué era el verde, ¿no? Del semáforo. O sea, eso era lo básico, lo indispensable. Tenía permiso, pero de Dios para Sí, yo con la bendición de mi santa madre
con eso era más que suficiente. Okay. Entonces, no tenía la licencia, no sabía manejar inmediatamente, era bastante lenta para eso. Pero bueno, bendito Dios, el magistrado nunca necesitó desde que yo manejara, porque si no en ese momento me corre seguramente, ¿no? Pero... O sea, acaba el magistrado, ¿no? A lo mejor. Ok, y cuando ya empiezas a trabajar con él, pues supongo que es donde empiezas a ver todo lo que es el poder y te empieza a gustar, o si ¿sí te gustó desde el principio o como que tenías tus dudas en ese camino? Fíjate que yo creo que me enamoré del Poder Judicial de una cosa muy curiosa. O sea, imagínense el contexto. O sea, una niña de 15 años que se va a estudiar, pues sale de su pueblo, tal cual, ¿no? A una ciudad Ciudad Victoria es la capital del estado, pero tampoco tiene estas características como de otras capitales, ¿no? Por ejemplo, de Monterrey todavía es una ciudad pequeña y con ciertas limitaciones en infraestructura y todo eso, todo lo que conlleva. Pero para mí fue impresionante porque el edificio donde estaba el tribunal colegiado cuando fui a la entrevista era todo de cristal, ¿no? En San Fernando no había edificios altos, ni mucho menos con ese aparente lujo de que fuera todo de cristal, y eran nada más 2 pisos. Cuando entro yo a la oficina del magistrado, veo de extremo a extremo un librero, ¿no? Y tenía todos sus libros de derecho y yo quedé maravillada, o sea, una cosa muy curiosa, ¿no? A mí se me hizo sensacional la solemnidad, todo el entorno, el trato, ¿no? Para mí era muy distinguido, todo ese ambiente y muy respetable, ¿no? Entonces, ese primer contacto físico con las instalaciones a mí me quedó maravillada, era algo que yo no, a lo mejor, bueno, los que tienen este origen un poco de provincia o de ciudades muy pequeñas se podrán identificar, ¿no? Pero pues para uno que viene de unos orígenes tan humildes, ¿no? Entonces este tipo de contactos es otro mundo, ¿no? Es otro mundo. Entonces ahí fue donde tuve ese primer amor hacia la judicatura, hacia el Poder Judicial, y después con el día a día. O sea, me gustaba mucho, creo que uno de los circuitos en los que me he sentido tan cómoda, porque hay muchas personas muy jóvenes, bueno, en ese momento había muchas personas muy jóvenes, y los oficiales eran muy competitivos. O sea, yo entré a los 21 años, pero yo a los 2 meses empecé a proyectar, y todos los oficiales proyectaban. Entonces, siempre era, pues el nombramiento estaba de por sí, no era nada más hacer tus funciones de oficial, sino también a proyectar, hacer funciones extras en todos los sentidos, y además entrar al curso básico, y era muy competitivo, entonces eso te jalaba para poder ponerle todo el empeño y que las cosas salieran bien. Oye, ¿y de ahí cuándo se dio el brinco a secretaria? Sí, yo estuve en el último año, bueno, tomo en estas funciones de oficial, después de chofer en funciones de oficial, fui oficial de partes, fui oficial judicial, en ese tiempo oficial administrativo. Y en una época estaba aquí en la Ciudad de México, no sé, a lo mejor ustedes también ubican, cuando el magistrado Marroquín era director de la Escuela Judicial, bueno, el instituto en aquel momento, había una especialidad que duraba 6 meses y entonces era formación para secretarios. ¿No? Te daban cédula. Y duraba 6 meses y la parte final tenían las preceptorías en órganos jurisdiccionales, nos mandaban totalmente a prácticas. Pero nosotros nos veníamos para acá a la Ciudad de México con nuestro sueldo como becados, ¿no? Y era pues de 7 de la mañana a 7 de la noche y además trabaja en tu casa, formula todos los proyectos que te encarguen, o sea, era 24 horas dedicados a esto. Entonces, yo estando allá en Ciudad Victoria, me postulo, ¿no? Porque era también concurso, más o menos con la dinámica de ahora, ¿no? No sé, unos 1,500 inscritos, había pocos lugares para externos y para internos. Afortunadamente quedo y me vengo los 6 meses de estudiar la especialidad, 9ª generación comercial, muy buena. Okay. De esta generación, pues Ojo. Sí, claro, ¿no? Así como el gesto también, ¿no? Sí, la porra. Oye, pues sí. Y de esa especialidad tuve la oportunidad de que la magistrada Adriana Campuzano fuera mi maestra. Además tiene un librazo de amparo, ¿eh? Claro, sí. Un librazo de amparo.
A mí me sirvió mucho para entrar al curso de secretario, de hecho. De cabecera, de cabecera. Entonces, esa oportunidad, yo me vengo con el nombramiento de secretaria particular en ese momento. La última parte de la especialidad hago las prácticas en el 8º Tribunal Colegiado, que entonces estaba adscrita la magistrada Campuzano, y yo les proyectaba un asunto a cada una de las magistradas. Eso me dio la oportunidad, pues, de que conocieran mi trabajo, y se termina la especialidad en julio. El periodo vacacional, que generalmente es como la segunda quincena de julio, y después en agosto me busca la magistrada Campuzano y me dice, niña, pues hay un mes, ¿lo tomas? O sea, te doy la oportunidad. Porque, ¿Quieres? Sí, claro, ¿no? Entonces, el compromiso que se hacía en aquel momento en la especialidad es firmabas una carta compromiso de donde te mandaran, era como una bolsa de trabajo, y entonces si te decían a Tijuana, pues a Tijuana, el tiempo que fuera y donde fuera, porque si no después te daban de baja de esa lista, claro, ¿no? Y era muy recurrida por los titulares porque pues teníamos muy buena formación técnica, ¿no? Sí, claro. Y la experiencia de estar proyectando constantemente de todo tipo de asuntos. Entonces, me da la oportunidad la magistrada un mes y de ahí para adelante, ¿no? ¿Cuánto fue? O sea, fue un mes, pero después, ¿cuánto tiempo acabaste estando ahí? Pues con ella estuve alrededor de 7 años y medio. ¿En qué tribunal estaba? En el 8º Colegiado administrativo. Materia administrativa, ¿no? En materia administrativa, sí. Yo empecé de secretaria con ella a los 25 años. Ah, buenísimo. ¿Y hasta qué año estuviste ahí? Estuve... Bueno, es que cuando ella la comisionan para los tribunales colegiados especializados en telecomunicaciones, sí, me vengo con ella. Entonces ahí cambió la adscripción, pero seguía realmente con ella y después con el magistrado Arturo Iturbe, mis dos grandes maestros. Ok. Oye, y aquí, digo, tomando un poquito paralelo a todo lo que estás haciendo de tu trabajo, creo que primero, no sé, se me hace, y siempre cuando entrevistamos a juzgadoras o juzgadores, creo que deben de tener ese ánimo de falta de arraigo, de decir, pues hoy estoy aquí, mañana estoy en otro lado y no pasa nada. Entonces, ¿eso cómo impacta o cómo ha impactado en ti en el tema personal? Es decir, en tus relaciones tanto de amistad como en tus relaciones personales, pues tal vez de una pareja o algo así. Porque creo que es complicado, ¿no? O sea, estás un año ahí y de repente pues me tengo que ir para allá y ya pues, ahí se ven, ¿no? Entonces creo que es un sacrificio, por así decirlo, que estás dispuesta a hacer, evidentemente, pero ¿cómo lo manejabas? Tenías 21 años, hasta los 25, creo que andabas de vuelta en vuelta. ¿Qué hacías? Mira, la verdad es que sí, es bastante complicado. Uh-huh. O sea, y creo que siendo mujer es mucho más, ¿no? Entonces, desarrollarte. La dinámica del Poder Judicial es complicada en el sentido de los horarios, ¿no? Y además, todavía la mayoría de los integrantes son hombres. Entonces, los tiempos te da, ¿para qué? Pues para relacionarte con personas pues del mismo ambiente, ¿no? Entonces, en mi caso sí he salido con personas que son, en aquel momento que fueron secretarios, y en principio se genera ese tipo de rivalidad, ¿no? Uh-huh. Recuerdo, pues bueno, en principio de la edad, ¿no? Empecé a los 25, pero cuando cumplí ya los 30, que podía empezar a concursar, pues entonces era de ¿quién concursa? ¿Concursas uh-huh. tú? ¿Concurso yo? ¿no? Claro. ¿Y quién queda? Entonces, recuerdo mucho que eso fue en algún tema con entonces mis parejas, de quién iba a concursar, y yo dije, no, pues es que yo quiero concursar, ¿cómo voy a dejar de concursar? Sí, pues si le echo ganitas, ¿no? Me he inscrito a todos los cursos que he podido. Uh-huh. Y afortunadamente pues se dieron las cosas, y con las personas con las que he estado de pareja, ¿no? Ellos no han logrado ser titular. Entonces, sí, pero están casados, yo no. Así que en este contexto ganas en uno y pierdes en otro. Afortunado en un lado y, ¿no? Claro, porque tiene un costo. O sea, y es muy cierto lo que tú dices. O sea, hay un sacrificio, ¿no? En lo personal, en lo familiar, ¿no? En el ámbito también de pareja. Por ejemplo, una de las cosas que yo tengo muy marcadas en mi primer año de jueza, mi abuelito falleció. Mi abuelito falleció a los 98 años. Y yo estaba de guardia alta, entonces yo no podía salir. ¿Que era tu abuelito el que te decía la abogadita? Claro. Y mi abuelito batallaba ya mucho para caminar. Yo me acuerdo cuando tomé protesta, lo invité, ¿no? Y no pudo venir porque pues ya su edad era muy, muy avanzada.
pero mi mamá grabó todo. En ese tiempo no teníamos COVID, claro, ya, yo solita lo ajusté. Pero la toma de protesta era en la corte, ¿no? Y es ahora que lo retomaron con los magistrados, ¿no? Es un acto hermoso. O sea, se disfruta en todos los sentidos, se te enchina la piel. Sí. ¿Ya habías ido a la corte antes de tu toma de protesta? Sí, ya había. Pero como al pleno, así. No el pleno. Entonces ese día, imagínate, claro, espectacular, ¿no? Y te ganan los nervios. La emoción, ¿no? De saber lo que lograste. Claro. O sea, sí te tienes que aguantar las lágrimas porque dices, claro, es que es mucho esfuerzo. O sea, la carrera judicial, eso significa, o sea, estar constantemente preparándonos en lo jurídico, también en lo emocional. Yo creo que tienes que tener mucha inteligencia emocional, manejo de tus emociones correcto, porque ya en el lugar de titular es un lugar de soledad. O sea, solamente uno en la toma de decisiones, en la reflexión jurídica, pero también el decir, primero conocer el mundo. Yo creo que los titulares no nos podemos apartar de lo que es la realidad, porque nosotros juzgamos eso, o sea, no estamos más allá. Entonces, es mucho lo que envuelve a ese acto reflexivo de los titulares y también decir, me aparto de mi familia, porque hay un punto en el que tú tienes que mentalmente estar limpio. Claro. O sea, no puedes, y es saber separar los problemas que tienes en casa, que tienes en la familia, porque te distraen y tú necesitas todo tu entendimiento, toda tu inteligencia dirigirlos. Entonces, sí es un tema que tienes que lograr un poco de equilibrio. Y justo aquí, o sea, ¿tú cómo lo has trabajado? Porque hace rato decías, pues al final del día, exparejas hoy tienen tal vez una relación, etc., que tal vez socialmente se puede decir, pues es una familia, aspiras a tener eso, pero al final también es un sacrificio y renuncias a ciertas cosas por tener otras, ¿no? Entonces, ¿tú cómo empezaste a construir este aspecto de preferir ciertas cosas por el hecho de decir, pues yo voy en mi camino y obviamente nadie me quita de la cabeza ese objetivo, ¿no? Yo, bueno, cuando empecé a ser secretaria, tuve muy claro que quería ser juez. Uh-huh. Pero también supe que tenía que encontrar un equilibrio. Entonces yo me puse una meta. O sea, yo dije, si para los 35 años yo no soy juez, yo le doy prioridad entonces a mi vida personal. Para el tema de biológico, el reloj biológico, naturalmente, ¿no? La familia, todo ese tipo de cuestiones. Entonces, curiosamente, yo salí de juez justo en el año en que iba a cumplir 35 años. Entonces, para mí se me dieron los tiempos. Yo dije, ok, está bien, porque era un reto y porque lo tenía que entender así. La vida pasa muy rápido. Entonces, se dieron las cosas y yo dije, esto es lo que quiero. O sea, esto es lo que a mí me llena y es lo que me produce felicidad. Uh-huh. Yo sé, claro, es importante tener una pareja, ¿no? Y es importante que también te acompañen en este aspecto, uh-huh, ¿no? De simplemente los cambios de adscripción, ¿no? Pero es saber realmente qué te hace más feliz, okay, ¿no? O sea, y sin que una cosa excluya a la otra. Tienes que tratar de encontrar un equilibrio, ¿no? No significa, por ejemplo, que yo no haya tenido, en este momento no lo tengo, pero que no haya tenido relaciones estables, bonitas, ¿no? Uh-huh. ¿No? Al final de cuentas todos estamos sujetos a eso, pero sí es saber cómo se dan los tiempos, tanto en lo profesional como en lo personal. En el caso de las mujeres creo que es mucho más la presión social y la presión biológica, claro, dirigidos hacia tener hijos y después elecciones de vida, ¿no? En el caso, por ejemplo, mío, para ser mamá, pues no lo ha sido y empieza un poco esa presión social, ¿no? De decir, oye, ¿y no vas a tener hijos? Porque a mí me lo preguntan constantemente. Sí, en una reunión no falta el de, ¿no? Sí, pero no se trata, bueno, desde mi punto de vista no se trata de ser egoístas. A lo mejor en mi idea, ¿no? Sí me gustaría ser mamá, pero también en el contexto para nosotros que estamos en este ambiente con la posibilidad constante de cambios de adscripción, es difícil tener con una red familiar de apoyo fuerte, ¿no? Entonces, uh-huh, en mi caso, que me salí desde los 15 años, pues jamás he vuelto a coincidir con mi familia y eso significaría, por ejemplo, si el bebé, el niño se enfermara, pues yo no tengo a quién recurrir, ¿no? Claro. Entonces,
También del otro lado, ¿no? Pensando en una pareja que perteneciera al mismo medio, pasa lo mismo. Sí. Pasa lo mismo, porque, por ejemplo, mis primeras parejas, una vez que llegué a Ciudad de México, pues eran también foráneos, porque salíamos de la especialidad. Entonces, ni de parte de él ni parte mía teníamos esa red familiar. Entonces, es bastante complicado, porque dices, bueno, me gustaría, pero ¿a qué costo? Y a qué costo no nada más individual, sino del propio niño. Entonces, por eso te decía un poco de esas decisiones de vida, hacia dónde lo quieres hacer. Y además, no nada más por una cuestión emocional, sino una cuestión racional también. Está en las posibilidades de sobrellevar. Y hay mucha gente que dice, bueno, llevan a los niños y ahí están en el juzgado. En algún momento me han preguntado, ¿puedo traer a mi niño? ¿No? Sobre todo en el tema de los horarios vespertinos o cuando no hay CENDI en todas las sedes. Y dice ella, sí, pero ¿sabe proyectar? Sí. No, para que lo ponemos a foliar ahorita, ¿no? Sí, y es bien difícil y uno tiene que valorar. O sea, yo la verdad es que veo a mis compañeras que son titulares y que tienen familia, mis respetos. Es un esfuerzo mayúsculo porque tienes que saber encontrar los espacios para darles a ellos su lugar. O sea, ellos no saben, es difícil que a un niño pequeño o a un adolescente les digas primero la justicia o primero la sociedad y después tú. ¿Cómo lo haces? O sea, ellos tienen sus necesidades, entonces dices, bueno, termino mi horario oficial, cumplo con ellos, estoy tratando, no sé, a lo mejor acostarlos, cenar, ¿no? Simplemente cómo te fue en el día y después de eso viene mi siguiente jornada. O sea, por eso toma tanta importancia el concientizarnos de la doble jornada en el caso de las mujeres, ¿no? También las labores de cuidado que son muy importantes. Entonces, yo creo que para cualquier toma de decisiones, cuando amas tanto esta carrera judicial, tienes que estar muy consciente que es un sacrificio, naturalmente es un sacrificio, pero que vale la pena también. Oye, Jazz, ¿y ahorita tienes en mente lo que sigues a magistrada o te gusta como esta etapa de jueza? También algo que me llama la atención, fuiste primero jueza de trabajo aquí en Ciudad de México, ¿no? Y después te vas a Tuxtla. ¿Cómo fue esto? Fíjate que yo ahorita no estoy, bueno, primero retomando la pregunta de ser magistrada, sí está en mis planes, no ahorita por el tema de que no tengo la antigüedad y porque, bueno, también asumo que necesitamos una formación y es también irte midiendo tus propios pasos, ¿no? Claro. Entonces, para mí fue muy importante. Yo siempre estuve en la materia administrativa de secretaria, entonces fue primero un paso importante hacia otra materia que es laboral, pero ahorita la verdad es que yo estoy muy feliz en mixto. O sea, el reto en Tuxtla Gutiérrez es que es mixto y tiene particularidades que yo no había como problemas sociales, ¿no? Por ejemplo, el tema de indígenas y el tema de migrantes, que son muy importantes, que yo en mi experiencia de vida no había tenido en otra ciudad, ¿no? Entonces, yo estoy muy feliz allá porque me da la dinámica intelectual es muy distinta, los problemas son muy distintos, el pasar de un tema penal a un tema ambiental o indígena. De cada estado, ¿no? Es bien interesante cómo en cada estado, por ejemplo, en la Ciudad de México pues, no tienes tanto problema de migrantes, un ejemplo muy burdo. Y te vas allá y pues obviamente tienes el problema de que cada rato están pasando, ¿no? Sí, y hay temas muy, muy, muy importantes. Por ejemplo, también una de las cosas que yo hice recién llegué allá fue visitar una estancia migratoria. ¿Por qué? Pues porque no tenía esa experiencia de vida. ¿Y qué tal el impacto? Sí, bastante. ¿No te llegó a tocar aquí de secretaria resolver asuntos de personas que estaban detenidos en... ¿Cómo se llama esta? Como en estaciones migratorias. ¿No te tocó? Porque a mí me llegó a tocar en el colegiado y yo cuando lo leía me impactaba durísimo. No me imagino verlo como te tocó. No me tocó porque, bueno, estaba siempre en colegiado y en algún... cuestión de suerte realmente, pero nunca tuve tema de migrantes, pero no es lo mismo. Sí, o sea, en la primer guardia alta fue tremendo porque además me tocó el tema de esto del paro de labores, ¿no? Entonces estuvimos la guardia, bueno, para un poquito más el contexto, ¿no? La guardia alta allá es una semana lo que dura, pero tenemos horarios, ¿no? O sea, en el horario normal entra el turno a todos los juzgados y después ya por la tarde-noche ya se cubre la guardia. En el caso del paro, pues entonces el juzgado en el que yo estoy adscrita entramos completamente las 24 horas porque los demás juzgados no estaban dando el servicio y fue una locura. O
sea, había demasiados asuntos y surtidos, porque unos eran, por ejemplo, tenemos desde atención médica, ¿no? Tenemos desaparición forzada, tenemos migrantes y eso, así, córrele, ¿no? ¿Y qué está pasando? Puro bomberazo, ¿no? Y es dormir con el celular. Por el tema de la mudanza y todo eso, mi mamá fue a acompañarme allá a Tuxtla unos días. Y entonces me decía, ¿por qué tienes el celular? O sea, ella pensando que yo estaba viendo TikTok, ¿no? Casi. Ya es así. Sí, y yo con el celular, pues esperando la guardia. Esperando la guardia, porque además por los propios ciclos en los que hacen estas detenciones de los migrantes, se va generando el trabajo, las demandas, pues después de las 8 de la noche. Entonces se prolonga toda la madrugada y es a darle celeridad. Por ejemplo, algún día me llegaban en esta guardia que fue un poco complicada, pues 8 o 10 demandas, ¿no? Y el secretario y jueza ya llegó otro y ya está en el panel para firma el otro acuerdo y así nos lo llevamos, ¿no? Entonces es difícil, implica muchos retos y por eso yo estoy ahorita muy, muy satisfecha de estar aprendiendo en esta adscripción con todas las materias y porque también la propia diversidad en muchos ámbitos de Chiapas pues implica retos distintos. Y creo que es de lo importante que nos deja estos cambios de adscripción pues por todo el país, porque estamos tocando temas que no forman parte generalmente, ¿no? Y por eso para mí es muy básico que nosotros como juzgadores tengamos esa conciencia de lo que hay afuera, ¿no? Claro. Como problemas sociales, veamos, para mí fue bien importante también cuando llegué a Tuxtla y que mi mamá me acompañó unos días después, fuimos a la central, ¿no? Y afuera había, no sé, unas 20 casas de campaña. Y todo son migrantes, ¿no? Y además también cuando me llegué a encontrar alguna caravana de migrantes en la carretera, es impresionante sus necesidades. Además, cuando he tenido oportunidad de platicar con ellos, las historias, fui a una de las estancias del DIF también y me decían donaciones, pero donaciones no obviamente en el cargo hacia Yasmín titular, sino Yasmín personas si quieres donar algo, sí, ¿no? Y me contaban historias bien difíciles de niñas que llegaban y que las habían violado en el camino estas personas que se dedican a esto y que entonces hacían la cooperación para comprar una prueba de embarazo, ¿no? Entonces es bien difícil escucharlos y cómo se les parte la voz, se les parte su carita, las lágrimas. Necesitamos ese toque con la sociedad porque la propia dinámica del juzgado y sobre todo que es más complicada en tiempos, nos hace a veces encerrarnos, ¿no? Y decir, y estudias, pero no debemos de perder de vista que lo que estamos nosotros decidiendo, y sobre todo en este tipo de actos que son relacionados con el 15, la ley de amparo, son cuestiones urgentes, pero además con personas que sus necesidades son apremiantes. Obviamente no va a ser lo mismo una omisión en materia laboral que una desaparición forzada, o una incomunicación o una deportación, ¿no? Entonces, creo que lo que más agradezco yo de esta adscripción es eso, la oportunidad de ver otros aspectos, de entender otras necesidades y ver la importancia de la labor también. Creo que en este caso, por ejemplo, para la suspensión con efectos restitutorios en tema médico, ¿no? También lo hemos visto mucho, es muy importante y yo me siento muy satisfecha, ¿no? Tuve asuntos también en cuestión de atención médica en cáncer y por ejemplo, en diciembre de una persona que estaba enferma de cáncer, se le dio la suspensión de plano, se le otorgó la suspensión de plano y la trasladaron vía aérea aquí a la ciudad. Y le están dando ya sus quimioterapias y todo su tratamiento. Y eso, te quedas con esa satisfacción. Claro. Porque dices, le estoy cambiando la vida a través del amparo. O sea, y no es obviamente la persona que encarna el cargo que en ese momento lo ocupó, sino la bondad del amparo, la bondad de la suspensión y el trabajo que se hace, si me lo permiten decir, en el Poder Judicial. O sea, eso es una entrega. Porque estar 24 horas con el celular, y no lo digo solamente de mi equipo en general, y yo me siento muy satisfecha porque tengo un gran equipo de trabajo, es estar comprometidos y tratar de solucionar los temas, de darle celeridad y bien tratados, ¿no? Creo que es una cosa de la que hemos tratado de trabajar en el juzgado, de la empatía, ¿no? Tuvimos un asunto de desaparición forzada de una jovencita de 17 años y
y a lo mejor en un poquito del contexto, ¿no? Decía, ay, que el novio, la mamá promovió la demanda en su representación. Y podría ser muy fácil juzgar de si se había ido con el novio o no, ¿no? Claro, sí, el típico en este estigma, contexto, ¿no? dices, no, a ver, no prejuzguemos, Claro. porque ahí, por ejemplo, podría estar un estereotipo, ¿no? Entonces vamos a ver qué es lo que está detrás de la niña, pero implica la labor desde que el primer contacto en ese tipo de asuntos es con el secretario encargado de la guardia, ¿no? Que lee la demanda y decide si son actos del 15 o no son actos del 15, y de ahí para adelante, ¿no? Entonces, eso es lo que he tratado yo de transmitirle a mi equipo de trabajo, a los secretarios en este aspecto, de decir, ponte en el lugar de ellos. O sea, si tú de entrada le dices al abogado, no, ¿qué estás haciendo? Pues limitando su acceso a la justicia, y además, si estuvieran del otro lado, pues lo que tú quisieras es Claro. tener la mayor rapidez, y en las propias demandas lo dicen, es que la mamá refería en una comparecencia, es que mi abogado dijo que con ustedes es más rápido. Oye, Jessy, Esa ¿tú cómo conciencia. lidias con esto? O sea, porque el desgaste emocional, mental, de justo lo que dices, estar pegado Me al ganaste teléfono. la pregunta. Sí, sabía que ibas por ahí, entonces por eso la quise hacer. Ajá. No, pero en serio, ¿cómo lidias con esto? O sea, no sé si a la par de tu función jurisdiccional, ¿qué hobbies tienes? ¿Qué manera o qué haces para desestresarte? Que creo que es importante lo que decías hace ratito. Hay un tema que rescato de lo que decías, que es la inteligencia emocional. Y creo, o yo lo complemento con lo que dice Jorge en dos temas. Uno, no sé cómo tú lo veas, creo que como otro aspecto de que tienes que estar consciente como juzgadora es, tal vez, no lo sé, como poner una especie de capa hacia lo que sucede y ves, porque si no, yo creo que te destroza en el tema anímico, en la situación de que ves desapariciones, casos terribles que evidentemente tienes que ver día con día. Y segundo, el tema de la dinámica de tu equipo, porque creo que eso también implica el hecho de un liderazgo como tal, que justo decías, tengo un gran equipo que me contesta y todo, pero tal vez lo ven y lo escuchan y dicen, pues qué fácil, ¿no? Pero eso es un tema de trabajo tuyo y de obviamente de todos ellos para que haya una dinámica, pues, yo creo que armónica en el cual pues todos jalen en el mismo sentido, ¿no? Entonces, en ese tema, ¿cómo manejas esa situación? Yo soy una persona creyente, o sea, lo podrán ver, ¿no? O sea, creo que uno necesita, conforme avanza en la vida, tiene que estar más consciente que solito no puede, ¿no? Tienes que creer en algo, desde mi punto de vista o en mi experiencia, ¿no? Y no le voy a poner un nombre, ¿no? Pero sino un ser superior. Algo superior. Entonces, yo soy católica, yo creo, o sea, tengo estas creencias, y en mi formación y en mi paz interna me sirve, ¿no? Entonces, yo sí hago oración, también hago meditación, y trato de darme esos espacios también para mí. Entonces, en el tema emocional es importante, o sea, saber hasta dónde llegamos y tener también la voluntad, ¿no? Y un poco en la noche decir, bueno, hasta aquí, ¿no? Y tratar de tranquilizar la mente, porque si no, tampoco, si dejas de dormir, pues entonces no eres funcional, ¿no? Claro. Entonces, sí es un proceso constante de irlo aprendiendo, pero como todo, o sea, yo digo, ser titular también es oficio y es experiencia, y lo vas aprendiendo en los años de decir, sabes que sí, pero también tengo que dejar a un lado, porque entonces, ¿dónde queda mi espacio? Y es irlo equilibrando. Y en el equipo de trabajo también es permear esto, porque si a ti como titular te ven todo el día estresado y te ven sin esa posibilidad de reírte un rato, de ser tú, pues entonces los metes a ellos en esa dinámica, estrés, ¿no? Y entonces te estresas y te estresas y te estresan, y empiezan ellos a su día girar en torno al carácter, ¿no? Al estado de ánimo del titular, y eso no es justo. O sea, Claro. no puede ser. Tendríamos que tener toda la inteligencia emocional de decir, a ver, ¿no? O sea, una cosa es el titular, la función, y otra cosa el estado de ánimo, si le duele una muela o claro, sus propias necesidades. No dejamos de ser humanos. Y en este caso, fíjense, del que les platicaba, la desaparición forzada de la chica. Después de 2 meses apareció, hicieron en otro estado, se presentaron a un rancho, apareció,
Pero fue muy chistoso porque todo, en ese asunto, bueno, conforme se van desahogando los informes sobre la suspensión de plano, pues se van acordando. O sea, en algún momento del mismo asunto, pues yo dictaba 3 acuerdos en el mismo día porque así me iban llegando y por la propia necesidad de la suspensión de plano. Y entonces todos sabían, llegó otra vez y llegó otra vez. Y el día que apareció es, jefa, y llegó un oficial corriendo y dijo, ya aparecieron, ya sabía, y le dije, sí, ya. Y todo el mundo estaba contento, o sea, los actores no se veían, porque había aparecido, ¿no? Entonces, o sea, en una plantilla de 40 y tantas personas, todos estaban conscientes que había una niña que no aparecía y que apareció y que estaban contentos y que le cambió. Entonces, ese tipo de cosas, asuntos médicos, también desaparición forzada en comunidades indígenas que han sido difíciles para el juzgado porque además constantemente y el requerimiento y vete a notificar y que si el despacho y todo eso y que no podemos accesar y que 1000 cosas que se presentan en el día a día en la logística, ellos también lo viven así, ¿no? Claro. Entonces te vuelves empático y forma parte de tu vida y preguntan, ¿no? O sea, no solamente el secretario, sino el oficial de la mesa, el oficial de partes, y es importante que también se sientan partícipes de esta toma de decisiones y de este contacto en cambiar la vida del justiciable. O sea, porque creo que es para ellos una motivación, ¿no? Motivación para seguir en la carrera judicial, que ciertamente no es fácil, y claro, motivación para entender y sentir la camiseta más puesta, ¿no? Claro. Si es que fuera necesario tenerla más puesta, no vaya la expresión. Entonces, creo que es importante que todo el personal, ¿no? Sea consciente de la labor que realizamos, de la importancia de esa labor, y lo hemos ido viendo poco a poco, ¿no? En cómo a raíz de ciertos acontecimientos hemos tratado como agrupación, ¿no?, de ir defendiendo más nuestra función, no otra cosa. ¿Y por qué? Porque nos sentimos orgullosos. Y cuando las cosas dan resultados, cuando dices, ay, le cambié la vida a una persona, así sea una sola persona, tú te sientes satisfecho. O sea, creo que ese día, en este ejemplo, no solamente fui yo la que me fui a mi casa contenta, ¿no? Claro, o sea, los demás, claro. El equipo de trabajo. Decía Erika, ¿no? Los expedientes son vidas, historias de vida, ¿no? Entonces, sí, también alguna vez nos dijeron las sentencias cambian vidas. Y pues sí, que es cierto es. Sí. Oye, lamentablemente, porque tenía 2 preguntas, pero, o sea, no nos va a dar el tiempo. Tenemos que otra vez sentarnos, porque creo que hablo por Jorge, admiramos tu trabajo, admiramos tu dedicación, que justo es algo que tiene que ver con el objetivo de Digesto, conocer la parte detrás de, y obviamente el hecho de decirlo ahorita tal vez suene un poco sencillo, ¿no? Pero cosa que el desgaste emocional, los momentos tristes, el momento en que obviamente tomas protesta y no pudo llegar tu abuelito, todo ese tipo de cosas yo creo que hacen a la persona que hoy vemos y tenemos entrevistando. Entonces nosotros nos sentimos muy felices y orgullosos de que estés aquí, de que nos compartas poco. Yo creo que es muy poquito, aunque es muy interesante de tu vida, pero pues vamos a las preguntas, a las 5 preguntas que te hacen, para Jorge, conocer más para conocer un poco más a la jueza. La jueza. A ver, ¿tenías algún amigo imaginario en tu infancia? No, nunca. ¿Nunca? No. No. ¿Tú tuviste? Yo pues, no tenía nombre, pero pues es que yo siento que yo estoy medio loco porque yo siempre ando hablando solo. O sea, sí, igual. Yo siempre ando hablando y pensando y me pregunto así como, ay, ¿esto cómo haría? Así. Pero entonces, mi amigo imaginario no se ha desaparecido, exacto, soy yo. Yo tenía a mi hermana y entonces todas las actividades eran con mi hermana. Bueno, no necesitabas un amigo imaginario. ¿Tú tenías uno? ¿Desayunas lo mismo cada día? ¿Tú tenías uno, güey? Ya no quiso contestar. Yo no quise contestar. No, igual que tú. O sea, yo vengo en el coche y vengo hablándome a mí mismo. O sea, es como, oye, ¿y si hacemos esto? Sí, también me pasa. Pero también creo que estás loco. A ver, la otra. ¿Desayunas lo mismo cada día o le vas cambiando? No, le cambio. ¿Sí? A mí me aburre. Ajá. O sea, no nada de rutina eres. O sea, o sí, o en algunas cosas. No me gustan las rutinas, me aburren. Entonces, me queda claro, o sea, vas de aquí para allá, entonces me queda claro. Sí, no, pero además soy muy tragona, o sea, ¿sí? A mí ponme unas gorditas y voy a hacerla más feliz, o unos tacos piratas, o machacado.
Sí, muy surtida. Fíjate que yo sí tengo etapas en las que desayuno diario lo mismo. ¿Sí? O sea, puedo sí me llevo a aburrir como al mes, pero un mes puedo desayunarte diario lo mismo. ¿Sí? Atún. Sí. Foráneo. Sí, porque soy foráneo. Ajá, ¿no? Sería... Maruchan. ¿Qué es lo que siempre te hace reír? Yo tengo humor negro, Ujú. entonces disfruto mucho Bien. el humor negro y a las personas que lo tienen, entonces eso son de las cosas, sí, claro. ¿Cuál es el viaje más largo que has realizado? Pues creo que Machu Picchu en Perú Ujú. son de los largos, ajá. Ok. ¿En qué tal? ¿Te gustó? Sí, me encantó, sí, yo regresaría encantada. Yo leí una noticia hace mucho y creo que es una constante que creo que iban a cerrar, no sé, algo así, en Machu Picchu, ¿no? Pero no sé, se ve ¿Lo muy viste en bonito en las Facebook? fotos. Lo vi en Facebook, en TikTok. Sí, ¿no? sí. Ajá. Es increíble. Y la última, bueno, de mi parte, porque adelante va a ser otra. ¿Cuál es el emoji que más utilizas en WhatsApp? Casi no escribes con emojis tú, ¿verdad? No, no, yo creo que son stickers más bien. Tengo unos stickers que un muy buen amigo me mandó y además se parece a mí según, ¿no? Porque es una niñita así como cachetoncita y está frentona así más o menos como de mi estilo y entonces hago una bobada y sale la niñita sonriendo. Ya sé cuál es. Vamos a tener Ya sé cuál es. La niña trae un suéter como azul. Azul, sí, Ajá, ya sé cuál ya es. sé. Entonces, ese para todo. Hago una Es tontería. que son más divertidos usar stickers, ¿no? Sí, Es como que- más expresivo. Sí. Oye, Tu pues y ventanilla. la última que te voy a decir es el libro que nos puedas recomendar, o que les puedas recomendar, obviamente también nosotros lo tomamos en consideración, el libro. Ya sé que no debería ser jurídico, pero yo no puedo dejar de hacer el comercial para mi jefa, ¿no? El Manual del Juicio de Amparo. Creo que es uno de los libros fundamentales para todos. Entonces, yo estudié con Burgoa y era complicado. Este manual es muy bondadoso y creo que para todos los que tienen la intención de pertenecer a la carrera judicial o bien ampliar su formación es básico. Así que, perdón, sí me voy a limitar a hacer muy bien. el comercial para Bueno, el libro está de mi bien, jefa. pues oye, eso te sirve para los que estén estudiando y no les sea tan sencillo ver el Es tema del bastante amparo. sencillo con ese libro, de verdad. Sí, es muy esquemático y tiene una facilidad para la academia increíble. Sí. Buenísimo, Pues Jess. un aplauso, ¿no? Un Por aplauso. favor. Muchas gracias. No, al contrario, Y gracias. le traje un regalo a... Ajá, le trajimos un regalo. No, sí, quiero oye. aprovechar que la jueza nos trajo un Oye, muy sí, bonito muchísimas presente que gracias. quiero ¿eh? presumir. Aquí nos vamos a pelear porque no sé. Que desde aquí huele muy rico el café, ¿eh? Sí, es café, es chocolate, cacahuates, dulces, mermelada. Mira No sé la de miel. cuál trae esta, pero había una de Jamaica con chipotle muy buena. Este es Jamaica, mermelada de Jamaica, ¿sí? No, de verdad, muchísimas gracias. No, ¿eh? no, Qué un lástima pequeño que no le trajo detalle. Y Adrián. están Qué invitadísimos. lástima. Qué lástima que no me trajo a mí, pero No, bueno. pero No, muchísimas claro. No, ¿te acuerdas que me dijo que el doble? Entonces eso ya es mío. Sí, No, es eso ya tuyo. es mío. Oye, pues Invitados muchas a gracias. Ya te iremos a visitar porque yo creo que es uno de los estados más bonitos. Sí, tenemos que ir a Chiapas pronto. ¿Qué es Café de Oro? No sé cómo le llaman. Hay una cafetería por ahí que está muy buena. De verdad, muchísimas gracias. Ya estamos encantados de que hayas venido. Creo que las palabras faltan en el sentido de poder expresar lo felices que estamos y sobre todo lo padre que nos cuentas de tu vida, el hecho de lo que has hecho y voltear a ver un poco más, que yo creo que es lo padre de todo lo que has hecho, nos hace ver y nos inspira para todas y todos los que estamos de este lado y de esta cancha. Entonces, te agradecemos mucho. Jorge, ¿algo que quieras decir? No, Antes de igual que creo que es algo muy admirable. Me gusta mucho la forma en la que ves la carrera judicial. Si siguiera en esa carrera, escuchar esto me motivaría muchísimo. Pero pues igual gracias porque sabemos que hiciste un esfuerzo tremendo por venir acá, por estar aquí. Nosotros también un esfuerzo tremendo porque nos contestaran. Ajá, estar ahí. Muchas gracias también por... Espero que haya valido la pena. No, por supuesto que sí. Por supuesto valió la pena Y la pues espera. muchas gracias a todos por ver este episodio. Síganos en nuestras redes, En YouTube, Instagram, YouTube, Instagram, TikTok. que ya llegamos, en Instagram ya llegamos a 3,000 seguidores, en YouTube ya todavía seguimos en 14,000. 14, ¿no? Todavía seguimos en 14,000. Entonces, pues ahí vamos pegándole. Síganos en todas nuestras redes sociales y véanos en un próximo episodio. Bye. Gracias. Recuerda seguirnos en Digesto. Danos like, comparte y suscríbete.